Cuando se habla del término secta, casi siempre se hace con un enfoque negativo y por lo general se acepta ese enfoque porque se supone que las sectas son peligrosas. Pero ¿qué es una secta? ¿Por qué razón hay movimientos religiosos que son calificados y reconocidos como iglesias en determinados países, tanto que otros son calificados como sectas y mayormente en los países católicos? ¿De dónde surge ese calificativo de secta? Se tiende siempre a rotular como secta a todo aquel sector o postura ideológica que no comparte los criterios de la mayoría y está simplemente por ser cuantitativamente superior. Se arroga entonces el derecho de autodenominarse y autocalificarse como ortodoxa, y también se da el derecho de calificar a los que no estén en armonía con ella como sectas. Lo cierto es que una mejor palabra para utilizar en vez de el peyorativo secta es la palabra credo, que es una alternativa idiomáticamente posible. Es evidente que calificar como iglesia a otra fe resulta una pretensión inadmisible, pues es elevar a la misma condición a un sector que no merece ser considerado de esa manera, sencillamente por carecer de un proyecto común con la mayoría. Es además llamativo el hecho de que se desconozca por completo el nombre propio de un credo con el que un movimiento eclesiástico se representa o identifica ante el registro de cultos de una nación, la cual obviamente lo acepta y lo denomina como tal. Siempre algunos autores trazan una diferencia entre lo que consideran secta y lo que califican iglesia, pero muchas veces por falta de conocimiento directo de ese movimiento se tilda como secta. Y tal vez tú hablas de secta porque otro autor lo dice, por lo que otro autor opina sobre un movimiento religioso y entonces lo llama secta. Pero al calificar como una secta a una iglesia o a un movimiento religioso, se le imparte un tono que transmite cierta carga como de secreto, con un cierto matiz de ritual iniciativo, que las sectas tienen rituales típicos que parecen religiones misteriosas, las que tienen su propio léxico de codificación, y en ocasiones se agiganta una descripción realmente falsa de lo que es una secta o un grupo religioso. Y eso entonces conduce a muchos a que se desinformen y desproporcionen las características de lo que realmente puede llegar a ser un grupo religioso. No es extraño entonces escuchar algunas afirmaciones como que los mormones realizan o hicieron su propia Biblia a la que le incorporaron los escritos de José Smith, lo cual es falso. O que los adventistas editaron una impresión de la Biblia con los escritos de Ellen White, lo cual también es falso. Esas afirmaciones provienen de personas que han leído poco sobre lo que significa la palabra secta o movimiento e inmediatamente califican a un grupo religioso de esa manera sin conocer y en completa ignorancia. El cristianismo es una manifestación religiosa plural. Recordemos que el cisma de Oriente dio como nacimiento a una iglesia muy grande, que es toda Europa Oriental, llamada la Iglesia Ortodoxa. La Reforma Protestante dio como resultado el nacimiento de muchísimas iglesias protestantes.
Las iglesias conocidas como históricas también se han seguido dividiéndose. Por ejemplo, la iglesia luterana se le han venido presentando una gran cantidad de hijas y de divisiones que hacen una gran cantidad de iglesias parecidas. La misma iglesia católica tuvo un cisma protagonizado por Henry Lefebvre. Los perfiles identificarios entre una iglesia y una secta no siempre son evidentes y se califica de este modo a una iglesia protestante cuya fundamentación bíblica resulte desconocida, más que cualquier tipo de ideología que tenga el mismo catolicismo en alguna de sus fuerzas y en alguna de sus ramas. Ya pasaron los siglos del oscurantismo y de la persecución. Y sin embargo, lo que apenas se maneja en algunos países es el criterio de tolerancia. Una tolerancia que es difícil y casi benévola, pero que a la vez no se puede calificar como de libertad de expresión. Es importante recordar que no existe un tribunal imparcial o neutral que pueda medir con justicia la religión para poder responder qué es una iglesia y qué no lo es. El calificativo de secta intenta transmitir una especie de culpa hacia los creyentes de esas ideologías minoritarias, que por ser pequeños lo llaman sectas, cuando en realidad no se está utilizando bien el término y no se ejerce ningún respeto por este grupo. Ser diferente, creer diferente, pensar de modo diferente, es un derecho que todos nosotros tenemos como seres humanos. ¿Pero acaso iglesia significa perder toda capacidad de raciocinio individual? Por supuesto que no. La realidad de muchas iglesias es que interpretan la Biblia a la luz de las tradiciones y algunas llegan a colocar a la tradición por encima de la Biblia. La Iglesia Católica en teoría acepta la Biblia. En la práctica no, por cuanto son sus teólogos, los padres de la Iglesia, los que han dictaminado las pautas de fe de esta y no la Biblia. Pero nadie dice eso. Nadie llama a la Iglesia Católica secta por el hecho de que esto ocurra, que no base realmente en la Biblia todo su consenso ideológico. Y la razón es muy sencilla, porque se es peligroso llamarla secta, pero no es peligroso denunciar a las minorías como sectas. La aparición de movimientos religiosos anómalos que adoptan un nombre o un título eclesiástico, pero que en los suburbios de su nombre se mueve una empresa, es decir, montan una iglesia, pero en realidad lo que tienen son un emporio económico donde compran bancos, hoteles, compañías, periódicos y empresas de transporte. Y a estos se les llama lobos disfrazados, porque dicen llamarse iglesias, pero no dictan su doctrina como base en la Biblia. Otros manejan todos sus asuntos en la compra de voluntades a través del mismo sexo, como lo hace la llamada iglesia la familia del amor. Recordemos que ninguno de estos dos, ni el económico, ni el de a través de voluntades sexuales, fueron jamás los ideales de Jesucristo, ni siquiera de Pedro, ni Pablo, ni de los apóstoles o de los discípulos. Por lo tanto, el mecanismo por el cual nosotros identifiquemos a una iglesia o a una llamada secta tiene mucho que ver con su doctrina. Si su doctrina se basa en una religión viva de Cristo Jesús o se aparta de Cristo como centro, como hilo central
de su doctrina. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué es una iglesia y qué es una secta? Que el Señor les bendiga.